Vamos con una de las partes que a mí más me gusta y verán como en la parte anterior donde se les ha referido los datos estadísticos e informes nacionales e internacionales sobre las víctimas reales de violencia en la pareja, pues esta parte es una de las partes que además a una de las personas responsables de la asociación, como es Almudena, pues agradezco el enormísimo trabajo que ha hecho relacionando las estadísticas e informes durante los últimos 18 años. Para que vean de qué vamos a empezar a hablar, el IAN pide cambiar la ley para reducir las absoluciones de maltratadores. Es decir, aunque sea sin pruebas, tienes que ser condenado a toda costa, porque más condenas van a haber y más denuncias, más subvenciones. Van a ver aquí cómo hasta el año de 2009 al 2017 ya hubo 1.222.172 denuncias, pero no te ponen el número de condenas. Lo que te informan los medios es que aproximadamente el 80% de las personas u hombres denunciados terminan en condena. Les voy a demostrar con datos de los propios informes del Consejo de Poder Judicial que es absolutamente falso. Empezamos con para que vean un poco de dónde salen las cifras, que no nos las inventamos. Ya El País, en la época de Carmen Calvo, presumía de que en el año 2017 se batía un récord, 166.620. Quiero que hagan una reflexión matemática. Dividan 166.620 entre 365 días. Aproximadamente, si no me falla la memoria, creo que les dará unas 446 denuncias diarias. Es decir, quiero que tengan el dato de que 446 hombres todos los días son detenidos, privados de libertad, de sus hijos, estigmatizados, señalados, detenidos en el trabajo, en su casa o en cualquier índole social, en el bar tomándose una cerveza con sus amigos, son detenidos por violencia de género. De esos 446, más de 390 terminan siendo inocentes con sentencias judiciales firmes. ¿Por qué es importante ese dato? Porque de las 446 personas son las que caben aproximadamente en unos 9 autobuses, como los del Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao, el Real Madrid, el Barcelona. 9 autobuses diarios son llenados con personas y transportados a los calabozos, y prácticamente de esos 9 autobuses, 7 tienen que devolver a sus casas, por decir algún tipo de reflexión, con personas inocentes, pero se les ha privado de libertad, tratándonos como terroristas. Estas son las cifras. Hemos dicho que en el año 2017 había 166.620 260 denuncias, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos este dato. Para que vean ustedes de dónde hemos sacado los datos y vean de dónde salen estas cifras, las azules son denuncias. Las denuncias anuales año por año. Las ocres o naranjas son archivos, absoluciones, es decir, personas que han sido decretadas según la justicia, personas inocentes. Y las grises son las condenas. Para hacerlo mucho más fácil, porque es la cifra más alta, el récord, aunque en el 2023 las cifras oficiales no han salido todavía, ya a mitad de junio ya iban por 93.000 denuncias, calculen que seguramente sobrepasemos en 2023 el número de denuncias. Se incentiva la interposición de denuncias con dinero económico. Van a ver de dónde salimos. ¿Por qué ponemos esto en recuadro? Para que identifiquen ustedes las cifras: 182.065 y 44.218. ¿Por qué es importante estas cifras? Para que vean ustedes de dónde las sacamos. Queremos hacerles reflexionar, que ustedes se dediquen, si quieren, para investigar de dónde salgan todos estos datos. Ahí tienen arriba, y lo dejaremos en la descripción del vídeo, en rojo, la URL del Consejo de Poder Judicial, donde en temas, estadísticas judiciales, estadísticas por temas, datos penales, en fin, llegamos a datos de violencia de género y estadísticas del Consejo de Poder Judicial. Les aparecerá esta web y ustedes seleccionan en este clip y les aparecerá por años. Cojan, en este caso 2022, y ahora quiero que cojan semestral, trimestral. Yo en este caso he cogido anual, y en la página, en el informe anual, tendrán le dan a descargar y se descargarán el PDF. Bueno, pues ahora vayan ustedes a la página 5 y a la página 34. Les repito: 182.065, 44.218. Pues en esas páginas del informe del Consejo de Poder Judicial verán cómo les aparecen 182.000 denuncias totales, 182.065, y condenas totales son 44.218. Ahí tienen el número de condenas y el número de denuncias. Si las matemáticas no me fallan, estamos hablando que 138.000 hombres de los 182.000 fueron detenidos, privados de libertad, estigmatizados, sacados de sus casas, robándoles sus hijos.
haciéndole que se arruinen económicamente, señalados como terroristas y maltratadores por el 99% de los medios de comunicación y el 99% de los partidos políticos. ¿Por qué determinamos que este tipo de cifras e investigaciones creo que son necesarias para enarbolar la bandera de la libertad, la justicia y la igualdad jurídica? Porque cuando estamos ante discursos de X índole feminista, lo que vamos a determinar es que los jueces entendemos que con estas cifras en sus boletines oficiales y los argumentos que dan en sus páginas del Consejo de Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, no mienten. Porque si lo hicieran, estaríamos ante presuntos delitos de falsedad documental, viendo las cifras, y no nos mantenemos en postulados indefendibles, sin ningún tipo de argumento, ningún tipo de datos. Los jueces son los que nos expresan estas cifras y nosotros se las enseñamos a ustedes. Boletín de Información Estadística, 15 años de la Ley Integral de Violencia de Género. Bueno, pues esas cifras dicen que aproximadamente el número de condenas en juicios y faltas de delitos leves han sido unas 59.000. Estamos hablando entre 2005 y 2020. De las 291.000 sentencias dictadas por órganos judiciales, 232.000 han sido condenatorias. Claro, si ustedes establecen que el 80% de las personas que han sido denunciadas o enjuiciadas han sido condenadas, lo que no les ofrecen estos datos es lo que les he puesto yo anteriormente, y es el número total de denuncias. Pero no porque yo quiera hacer aquí un ejercicio de demagogia, sino porque es lo que me ofrece que en el año 2022 se han puesto 182.000 denuncias privando de libertad a 182.000 hombres. Entonces, lo que tenemos claro es que el número total de juicios y faltas, el número de absoluciones, el número de delitos leves y condenas y conformidades. Aquí tenemos el número de conformidades de 172.000. Lo que habría que ver ahora, en estos años, cuántas condenas ha habido. Bueno, ¿en qué se basa la mentira que ustedes observan constantemente con las víctimas de violencia de género, la violencia machista, el heteropatriarcado, el techo de cristal? Bueno, pues no es que se lo cuente yo, es que lo ven ustedes en pantallas. Radio Televisión Española. Sentencias condenatorias por violencia de género alcanzan un máximo histórico y rozan el 80%. El País. Balance judicial de violencia de género. Más denuncias, más condenas, menos renuncias a declarar contra el agresor. La Razón. Máximo histórico de condenas por violencia de género. Las víctimas crecen un 9,3%. Pero perdónenme. Pero si vamos a las cifras, número de absoluciones y número de condenas, en porcentajes, por no enseñar otra vez la gráfica anterior, vemos que el número de condenas sube en aquel momento porque la gente, el mundo del derecho empieza a encontrarse con una nueva disciplina jurídica que es el denunciado de violencia de género. No había suficientes herramientas ni práctica jurídica por parte de los letrados en defender este tipo de causas. En cuanto se ponen un poco las pilas y empiezan a conocer el funcionamiento de cómo va la ley integral de violencia de género y cómo actúa específicamente el Código Penal con este tipo de juicios, las cifras hablan por sí mismas, es decir, aumentan exponencialmente el número de denuncias, aumentan exponencialmente el número de personas denunciadas, enjuiciadas y declaradas inocentes, y a pesar de que el número de denuncias aumenta exponencialmente, vean cómo no varía el número de personas declaradas inocentes, que rondamos entre el 78%, el 79%, el 80%, el 75%, y el número de condenas, a pesar de que aumenta el número de denuncias, sigue manteniéndose en el número de condenas más o menos firme. Asesinatos y homicidios por violencia de género. Como ven ustedes, también, análogamente, entre el 2001 y el 2023, el número de víctimas se mantiene prácticamente, si hacemos una media, no sube de media de 50 a 52 de media. Pero miren ustedes, por no hacerme pesado, el número de denuncias anuales. O sea, para salvar la vida de 50 mujeres asesinadas, detenemos a 182.000 personas en un año para declarar a más de 137.000 hombres declarados inocentes, pero ya les hemos roto la vida. Frente a eso, miren ustedes cómo han evolucionado las órdenes de protección entre el 2008, por coger un ejemplo, hasta el 2022. Evolucionaron desde el 2006 al 2008-2009, prácticamente 8 de cada 10 órdenes de protección que se solicitaban casi se concedían, y hubo una evolución en la que los jueces empezaron a ver que algo no cuadraba, hasta que empezaron a aplicar la perspectiva de género. Pero como verán, no ha superado de 160 a 180.000 denuncias, las órdenes de protección son 30.000, órdenes de protección de 50 metros, de 200 o de 500. Cuando ha habido pulseras, que eso es otro tema a debatir, cuando ha habido pulseras, las pulseras que se han puesto no han llegado ni siquiera a 1.000 anuales. A pesar de eso, a pesar de la alarmante cifra de detenidos
y vemos, como hemos visto anteriormente, quiénes son realmente las víctimas, las denunciantes o los denunciados. A pesar de eso, la lacra de la ley integral de violencia de género no ha salvado vidas. ¿Por qué? Porque no lo digo yo, lo dice La Tribuna, lo dice George Jetty, numerosos medios de comunicación, donde dicen que el 85% de las asesinadas, es decir, 8 de cada 10 mujeres asesinadas, jamás habían denunciado. Jamás habían denunciado. El 75% de las asesinadas por violencia machista en 2021 no había denunciado. El periódico Castilla-La Mancha, 8 de cada 10 mujeres asesinadas en 2021, le puedo repetir esto en todos los años, no habían denunciado previamente a su agresor, eran gente normal. Habría que investigar, como he dicho anteriormente, con criminólogos y sociólogos, qué sucede en la mente de una persona, porque si el día anterior eres mi mujer y te amo mucho y la madre de mis hijos, ¿qué sucede para que mañana te quiera matar? ¿Habrá sucedido que me has amenazado con quitarme a mis hijos? ¿Habrá sucedido que te vas a quedar con mi casa, que me vas a denunciar por violencia de género? Es decir, la vida de la pareja no cambia de la noche a la mañana, porque, como bien hemos dicho, 8 de cada 10 asesinadas jamás habían denunciado. El 80% de las víctimas de violencia sexista no había presentado denuncia. Si esto es tan así, ¿cómo es posible que recibamos todos los años una media de 170, 180.000 denuncias anuales? Bueno, es que eso de las denuncias falsas es la típica trampa estadística. Probablemente, como denuncias falsas, figure con esa calificación, figura un porcentaje muy pequeño. Pero si una mujer ha denunciado a su pareja o a su expareja y ese caso se archiva porque el juez no ve indicios de delito ninguno y ve que probablemente se trate de un invento de ella, eso queda archivado. No es oficialmente una denuncia falsa, pero es que un porcentaje altísimo de este tipo de denuncias terminan archivadas. En torno al 70% se archivan y luego de los 30 que llegan a juicio, más de la mitad son absoluciones. Y eso no cuenta como denuncia falsa, ¿no? La denuncia falsa es que tienes que denunciarlo tú, tiene que llegar a sentencia firme, una condena en firme, y luego es muy difícil que prosperen, porque muchas veces el juzgado entiende que no es porque el hecho sea falso, sino porque no había prueba suficiente, porque no se ha podido probar el delito. Es que es complicado. Presidente de presión. Majo. Mira, buenos días, es que me está pegando junto a una farola, me está desmayando, por favor. No me quiere darme el móvil es mío y me está maltratando, por favor, me está maltratando. Te lo suplico, por favor, que es que me está maltratando, por favor. No me devuelve mi móvil y me está maltratando, encima me roba. Sí, me estoy escuchando, por favor, mira, tengo mucha depresión, sí, por favor, porque es que no aguanto más. Necesito una ambulancia, sí, necesito una ambulancia porque me han pegado contra la cabeza, me han pegado contra una farola, me ha hecho de todo. Es un expresidiario que no me quiere darme mi número de teléfono. ¡Policía!